Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. Para comenzar, tenemos una crónica sobre las víctimas del conflicto armado. Estas personas que de una u otra forma se vieron involucradas en esta guerra que ya lleva más de 60 años azotando al país. Veámosla. Cuando se habla de víctimas del conflicto armado en el país, se piensa en los millones de colombianos que han tenido que dejar sus pueblos, casas y familiares por huir de la guerra, de los ataques de los subversivos y de las tragedias. Inmediatamente se vienen a la mente esas imágenes desgarradoras de pueblos completamente destruidos y decenas de víctimas. Pero en esta guerra, que no ha parado y lleva ya más de 60 años, hay otro tipo de víctimas que quizás son tomadas como victimarios, pero que llevan, como se dice popularmente, la procesión por dentro. Este es el caso de Marta, una joven que cuando niña se vio forzada a cambiar las muñecas por las armas y los vestidos por los trajes camuflados. Entrar al grupo armado fue una cosa tenaz porque pues uno ya no se acostumbraba, ¿sí? Sí. Entonces cuando a mí me llegaron allá casi fue con mentira, casi a la obligación de que estar allá, porque por parte de que el muchacho que me sonsacó a mí, que fuera a conocer y ya no regresar, pues fue algo muy duro como para mí. Ajá. El muchacho que dices que con mentiras te llevó, ¿qué te decía? ¿Qué clase de mentiras te decía y qué relación tenías con él? Sino que cuando yo pasaba para el colegio, cuando yo estaba estudiando, él me decía que no, que yo le gustaba y que todo eso, ¿no? Entonces él me dijo de que si podíamos tener una atracción. Una relación. Sí, una relación. Entonces como pues yo no sabía que era una relación, yo le dije sí, yo lo tomé como un juego. ¿Y qué pasó? Pues él me dijo cuándo va a ir a distinguir allá donde yo estoy viviendo. Yo le dije que me llevara, pero yo solamente pensé de que él me iba a llevar y me iba a traer, porque sí. Él así me lo dijo. Pero él después, en el momento que yo fui con él y ya no regresé, yo le decía que, bueno, hablando con él en el momento que yo ya estaba allá, sí. Yo le decía, yo quiero estar en mi casa y todo eso. Y él me decía, no, esto acá es muy relajado porque usted va a estar, a lo primero le va a parecer un poco duro porque usted no está acostumbrado a esto. Pero después usted le da permiso para ir a la casa, usted ya va a estar bien, no le va a faltar nada. En los últimos 14 años, 5.384 menores de edad se han desvinculado de los grupos armados, según el ICBF. 151 de estos en el Valle del Cauca. Pero aún las cifras de niños que son llevados a la guerra es bastante alta. A estos pequeños les quitan la posibilidad de crecer y aprender como deben, rodeados de sus familiares y amigos. En definitiva, su niñez queda a medias. Cuando pues entré en el grupo armado yo no me imaginaba nada, porque pues uno al igual allá lo cogen y que esto le meten toda la política pues de allá, de la par, entonces pues uno se va como enfocando. Entonces uno que dice, no, pues yo quiero una igualdad, que todo esto, entonces yo voy a luchar por la paz, que yo no sé qué. Entonces uno ya se va metiendo como pues esas ganas, esa emoción de echar tiro como a la loca, porque uno no sabe a quién le tira. Sí. Ellos te van como lavando el cerebro. Sí, entonces, por ejemplo, allá en ocasiones le dicen, tal día tenemos reunión. Entonces, pues reúnen en la plataforma, qué cosas así, son cosas que usan ellos para cosas de política. Sí. Que no, que en el 1900 yo no sé qué, surgió la FARC y Manuel Marulanda luchó por eso, entonces nosotros también tenemos que seguirlo. Luchando. Sí, luchando, entonces pues por eso estamos yo no sé a dónde, hemos logrado lo que tenemos por el motivo. Entonces si ustedes quieren sacar a su familia adelante y quieren salir adelante, entonces tienen que luchar. Entonces pues...
Marta estuvo militando con el grupo armado 7 años. Durante este tiempo nunca celebró un cumpleaños. De hecho, al desvincularse no tenía claro qué edad tenía. Reintegrarse a la sociedad no fue fácil. Ya se había acostumbrado a ser parte de un grupo, a ser tratada con rudeza y a luchar por unos ideales que claramente con el tiempo se fueron diluyendo. Pues el proceso para mí fue como un cambio muy extremo, ¿no? Porque pues usted sabe que uno allá acá es una total diferencia, porque pues uno de mujer acá llega como a vestir más así como más femenino y uno ya está acostumbrado que a la ropa gruesa y así. Y no es que uno sabiendo que tiene como un tutor encima, alguien que lo guía y sabiendo que uno allá no le gusta mucho que alguien le esté pues como tocando lo que, ¿sí? Y pues ya acá, pues para mí casi no fue muy duro, pero yo he visto muchos de mis compañeros que sí. Entonces pues yo en ocasiones digo, allá no teníamos a alguien que nos esté guiando, nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer y acá sí. Entonces a mí me parece bien, a lo primero era muy duro sí, pero ahorita ya. Cuando una persona ingresa a un grupo armado en contra de su voluntad y siendo menor de edad, es considerada víctima, pues sus derechos están siendo violados y su vida ha sido transformada de una forma violenta. Después de comerciales hablaremos con Rocío Gutiérrez, coordinadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Marta ingresó al grupo armado de las FARC siendo solo una niña. No sabía a qué se iba a enfrentar ni las cosas terribles que debía hacer. ¿Cómo es el proceso de las personas como Marta, que aparte de ser víctimas, también son victimarias a la hora de volver a la sociedad? Ahí hay dos escenarios importantes. Uno es aquellos que se desmovilizan siendo menores aún, que inmediatamente son recibidos, son atendidos y remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ICBF tiene una ruta especial, una ruta que tiene, digamos, un trabajo interdisciplinario y un trabajo integral que desarrollan con los niños y con los jóvenes durante el tiempo que permanecen en el ICBF institucionalizados hasta cumplir la mayoría de edad. En el momento en el que cumplen la mayoría de edad son entregados a nosotros, Agencia Colombiana para la Reintegración, y a partir de ese momento empieza su ruta de reintegración con un énfasis en el grupo etario en el que se ubican, es decir, nosotros los atendemos de manera diferencial, considerando y sabiendo de antemano pues que son menores y que como menores indiscutiblemente, que fueron menores desmovilizados y que como menores indiscutiblemente han tenido otros procesos. Sin embargo, ellos deben cumplir rigurosamente pues también con las actividades del proceso de reintegración, es decir, reciben apoyo psicosocial, reciben educación, reciben formación para el trabajo y cuando están en condiciones para eso, los que digamos tengan las competencias pues reciben un capital semilla para que puedan montar una unidad productiva. Hay otro escenario dentro de lo que les mencionaba y tiene que ver con aquellos que se desmovilizaron siendo mayores de edad, pero que ingresaron al grupo armado siendo menores. Este es un porcentaje muy alto de la población, el 45% de ellos. La ruta básicamente lo que busca de reintegración una vez lo recibimos, pues es determinar esas variables alrededor de la historia de vida de la persona y obviamente que esas variables estén muy estructuradas dentro de su ruta de atención, dentro de la manera en cómo van a ser atendidos, sobre todo en la parte psicosocial, para que efectivamente pues se pueda trabajar todo lo que se deconstruyó en el proceso de infancia y adolescencia mientras hacían parte de un grupo armado. ¿Cómo es la vida después de la guerra? Las personas que logran escapar de la violencia, de la sangre y quieren reintegrarse a la sociedad, ¿lo logran? En el momento que yo estoy compartiendo ahorita, yo estoy viendo con mi papá. Cuando yo salía allá, yo pues a la vez no sentía como ese amor de familia ni nada de eso, porque pues yo ya tiempo allá que uno no estaba con la familia, entonces uno como que se aleja de ese amor de la familia, ¿no? Ya estar al lado de ellos es un poco diferente, pero ahorita ya estoy volviendo a retomar como pues ese amor de familia, de pensar de que tengo un papá o una mamá de que han hecho mucho por mí. Sección Panorama,
Con el patrocinio de Crecer en Familia, pon tu fuerza en la unión familiar. Este día, para muchas de las madres que tenían a sus hijos desaparecidos, murió la esperanza de encontrarlos con vida. La incertidumbre terminó con la entrega de los restos óseos. La identificación de estos cuerpos fue posible gracias a las comparaciones genéticas realizadas en los laboratorios de ciencias forenses de Colombia. La crisis por los desaparecidos en Colombia ha llevado a los científicos de este país a plantearse la creación de un banco de material genético, que sería el primero en su género en América y tal vez en el mundo. Se ha desplazado a todos estos focos, a estos sitios que han sido focos de toda esa violencia, tratando de lograr que los familiares denuncien, y no solamente eso, sino de una vez tomar una muestra biológica, que generalmente es una muestra de sangre o sino una muestra de un frotis bucal, para tratar de hacer su perfilamiento genético, tener sus datos genéticos, meterlos a una base de datos y después hacer los cruces con todos esos cuerpos que no tienen una posible identidad. El trabajo de identificación empieza en el laboratorio de antropología forense. Se hace un escrupuloso inventario para tratar de reconstruir la estructura ósea. Luego ya empieza el estudio bioantropológico como tal, en el cual se diagnostica cada una de las variables antropológicas, desde la edad, el sexo, el patrón ancestral, la estatura y los rasgos individualizantes, para llegar a reconstruir ese perfil biológico de ese individuo y llegar a identificarlo plenamente. Los cuerpos proceden de fosas comunes en terrenos con distinta configuración geológica. La mayoría de los cuerpos presentan fracturas y evidentes signos de tortura, características que les permiten a los forenses determinar las circunstancias de la muerte. Este es un caso que la muerte fue ocasionada por un proyectil de arma de fuego, aquí lo tenemos en el cráneo, que es el que llamamos, o el que llaman en el medio militar, el tiro de gracia. Pero a pesar de conocer con exactitud las causas de la muerte y de haber establecido la raza, el sexo, la estatura y la edad, no se sabe quién es la víctima. Es indispensable contar con los familiares más cercanos biológicamente a la víctima. Solo así puede adelantarse un estudio comparativo de ADN. El ADN es un registro genético individual que establece características específicas de la herencia aportada por los cromosomas de padre y madre. La identificación de cada cuerpo se hace a partir de la extracción del ADN que se conserva en los restos óseos. El hueso se pulveriza y a la muestra obtenida se le aplican reactivos químicos que van aislando el ADN. En solo un año en Colombia han sido exhumados los restos de cerca de 2.000 personas y se han identificado plenamente a 500, gracias a la adquisición de equipos de análisis genéticos que pueden realizar múltiples comparaciones de manera simultánea. Los equipos forenses de Colombia se han convertido en autoridades respetadas en todo el continente. La complejidad de su trabajo los ha llevado a intercambiar experiencias con forenses de Bosnia y Argentina. Los conflictos que se viven en nuestro país, los conflictos armados, no han cesado, y eso realmente limita mucho el trabajo de la recuperación de los cuerpos. Los forenses colombianos son conscientes que la tarea de identificar a tantas víctimas será un proceso que tomará años. Pero aún así están dispuestos a compartir su experiencia con especialistas de otros países, en donde los conflictos armados dejan a miles de personas desaparecidas. Los
periodistas hacen parte fundamental de nuestra sociedad. Gracias a ellos, mantenemos informado de lo que pasa en nuestra región y el mundo entero. Hoy les contaremos la historia de un periodista judicial, ese que cubre las noticias de orden público y de los retos que se enfrentan. Comenzamos. Con una libreta, un lapicero y una cámara fotográfica, los periodistas salen a las calles diariamente para cubrir todo tipo de hechos noticiosos, pues su compromiso profesional es el de informar veraz y oportunamente lo que ocurre en la ciudad. Ella es Tatiana Cuellar, una valiente periodista que se desempeña en una de las ramas más peligrosas y criticadas que tiene el periodismo, los reportajes judiciales. ¿Qué temas cubre el periodista judicial? Bueno, el periodista judicial se remite a todo lo que tiene que ver con el tema de orden público, y cuando hablamos de orden público estamos diciendo lo que tiene que ver con capturas, el tema de homicidios, los que llegamos a un poquito más allá también vamos al Cauca, y todo lo que tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con el tema de drama y tragedia que desafortunadamente recubre nuestra ciudad y muchas partes del departamento y también de la región. Hacer periodismo en un país lleno de sucesos trágicos requiere de cualidades especiales por parte de quienes ejercen el oficio de periodista judicial, pues en este campo ellos se enfrentan a diario con muertes, delitos y situaciones de orden público. La responsabilidad es total. Yo creo que uno, cuando llega a hacer periodismo judicial, uno tiene que hacer un ejercicio muy importante y es ponerse en los zapatos del otro. Eso tiene que ver con el tema de ética, tiene que ver con el tema de valores. La comprensión, el respeto y sobre todo la tolerancia que se debe tener. Corremos riesgos, como corre también otro periodista, cualquier periodista, y es cuando llegamos a cubrir un caso no sabemos qué pueda pasar, puede que nos abran las puertas muchas familias, como nos ha pasado, como puede existir que nos agredan. Estamos en una línea muy delgada entre la gente que nos quiere y la que no nos quiere tanto, y también estamos en una línea muy delgada porque muchas veces como periodistas judiciales debemos contar esa parte de la información que en ocasiones no conviene mostrar. Entonces, son riesgos que se asumen, son riesgos latentes todo el tiempo, pero que se hacen con todo el cariño porque el periodismo judicial es, por decirlo de alguna manera, una vocación, así como lo es el sacerdocio, como son las monjitas. O sea, nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque nos nace y porque nos apasiona. La Fundación para la Libertad de Prensa revela que los 140 asesinatos de periodistas que han ocurrido desde 1977, el 20% tiene como posibles responsables a los paramilitares, el 10% a las FARC y el 5% a las fuerzas públicas y el 5% al ELN. El 60% restante ha sido por hostigamiento de terceros. Definitivamente en el periodismo judicial jamás, como en cualquier tipo de periodismo, pero especialmente en este, jamás se puede perder la capacidad de asombro. Nosotros cuando llegamos a hacer ese tipo de periodismo, siempre el editor nos dice, o por lo menos en mi caso, que hay dos tipos de información. La fáctica, que son los hechos que ocurren y que están a la vista, y el otro es la parte emocional. Poder transmitirle a mi lector lo que yo estoy sintiendo. Y muchas veces cuando uno logra transmitir eso, logra crear una sensibilidad. Nos tildan de amarillistas, de sensacionalistas, pero no lo veo tanto así. Nosotros lo que hacemos es contar las cosas que están ocurriendo, transmitir esa emoción, porque desafortunadamente en una ciudad como Cali, en la que a diario hay un promedio, hasta el 2003 existía un promedio de 8 muertes diarias, nos hemos acostumbrado a que es normal a que maten un niño, a que maten un abuelito, a que maten una mujer. Pero tenemos que recobrar eso, tenemos que recobrar la capacidad de asombro, la capacidad de decir no más. Hasta aquí no queremos más violencia, y eso es lo que ha venido ocurriendo últimamente en Cali. O sea, hace poco estuvimos en una marcha, te estoy hablando del fin de semana anterior, en Las Orquídeas, donde un barrio rechazó la muerte de un joven. Según un artículo publicado por la revista Semana en el 2013, se presentaron 158 agresiones contra periodistas. Las zonas donde más se vivió la situación fueron Bogotá, Antioquia, Cesar y Valle del Cauca. Las tres causas con mayor incidencia fueron las amenazas, la agresión física y psicológica y la obstrucción al trabajo periodístico. Chalecos antibalas. Tenemos aquí un set. Después de comerciales, el director del periódico El Cubo hablará sobre el riesgo y compromisos que asume un periodista al realizar cubrimientos judiciales. Ya regresamos. Sitios como Agua Blanca,
donde hay un piquete de policías y no nos protegen. Según la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras a principios del 2014, Colombia está entre los 10 países más peligrosos para ejercer el periodismo judicial. Los primeros lugares de esta clasificación los ocupan México y Brasil, a la par con Irak, Corea del Norte, Irán y Siria. El periodista y director del periódico Cubo, Rubén Darío Valencia, hablará sobre las características, riesgos y responsabilidades que tiene un periodista judicial. Bueno, los periodistas judiciales generalmente deben ser las estrellas de una redacción, porque son los periodistas que conmueven, los periodistas que sorprenden, los periodistas de las historias, que se conectan muy fácilmente con la gente. Digamos que el periodista judicial ha tenido una evolución con el tiempo, de manera que hoy un periodista tiene que ser un periodista muy comprometido con la verdad, un periodista que no escriba de memoria, un periodista con más rigurosidad en el manejo de las fuentes, además porque Colombia y el mundo está, digamos, en una tercera generación de los derechos humanos. Hoy es más complicado incluso hablar de personas que están incursas en delitos. No es fácil fotografiarlos, no es fácil identificarlos, no se puede acusarlos, no se puede señalar. Antes incluso los periodistas se dan el lujo de como llamamos nosotros, chapear a un delincuente. Entonces hoy no se puede hacer nada de eso, los periódicos están muy restringidos. Algunos periódicos de la ciudad dedican gran parte de sus publicaciones al periodismo judicial, dándole un tratamiento bastante particular, pues este tema en ocasiones puede volverse tan popular y amarillista que crea gran impacto no solo en sectores populares de la ciudad, sino en todos los que leen las publicaciones. Las historias siempre son muy buenas vendedoras. Por eso Cubo es un periódico tan vendido y un periódico tan leído, porque cuenta historias, no solo judiciales, historias humanas, de heroísmo personal, historias de buenos ejemplos, historias de gente que ha logrado salir de las crisis y transformar sus vidas, porque lo judicial es una sección en la que tiene que ver además con una realidad dura que pasa en nuestras calles, en nuestras esquinas. Colombia, y lo acaba de publicar el periódico Forensis, que es el instituto que mide las muertes en Colombia de medicina legal, acaba de calificar que Cali, por ejemplo, Cali y el Valle del Cauca es el departamento de la ciudad más homicida de Colombia en el 2013. La ciudad con más violencia sexual en Colombia y la ciudad donde es más peligroso conducir porque ahí se registran la mayoría de los accidentes. ¿Y dónde pasa esto? En las calles, en los barrios, donde vive la mayoría de la gente. Por eso, por su naturaleza curiosa y porque siempre quiere saber qué pasa en su entorno, ese tipo de información que le llega directamente a su realidad es tan importante y tan apetecida. Según el decreto 1592 del 2000, el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales defenderá y protegerá a quienes por el ejercicio de su profesión periodística se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, con el conflicto armado que padece el país. Sin embargo, se sigue presentando casos de amenazas y muertes de periodistas en el país. Los periodistas para el ejercicio y para el ejercicio de la libertad de prensa, no tanto como amenaza sino como hostigamiento, tiene que ver desde la justicia. O sea, un periodista siempre tendrá las de perder frente a cualquier hecho judicial o frente a cualquier demanda, porque ya el derecho a la información, el derecho a informar y ser informado ya es casi que un derecho subsidiario que está por debajo de otros derechos. Por ejemplo, la intimidad, el derecho al buen nombre, el derecho a otros derechos. Y cuando hay esa colisión o esa confrontación de derechos, los jueces generalmente protegen esos otros y no la libertad de expresión, y ahí quedamos nosotros colgados. Por ejemplo, si la policía da una información sobre la captura de una persona, siendo la policía una entidad seria, una entidad legal, autorizada, y entrega que hay un capturado, nosotros, y nos convocan a la rueda de prensa, nosotros vamos a esa rueda de prensa y publicamos lo que nos entrega la policía,
¿no? Y si al otro día o a los 2 meses o al año sale libre, porque la justicia dice que es inocente, nos demanda a nosotros. Y nosotros no podemos decirle a un juez que es que esa era información que nos entregó la policía, porque dice, no, la policía no es responsable, es usted. Ni siquiera, y ha pasado casos en Colombia, en que inclusive la información entregada por la propia fiscalía no sirve de sustento en una defensa para un periodista. Entonces ahí hay una dificultad. Mire, por ejemplo, nosotros ahora tenemos que andar con esto. Estos son chalecos antibalas. Tenemos aquí un set de chalecos antibalas y tenemos que andar también con cascos y con protectores, porque nos agreden. Hemos sido agredidos por la policía en sitios como Agua Blanca, donde hay un piquete de policías y no nos protegen. La policía, a través de la justicia también, por ejemplo, no nos dejan estar en los sitios donde pasan las cosas. Hay un muerto y se encierra el sitio y no podemos estar a veces ni siquiera afuera. Los jueces son selectivos. En algunos casos sí dejan que los periodistas cubramos los hechos, pero si se trata de ciertos personajes, no podemos hacerlo. Nos sacan. De manera que la principal agresión a la libertad de prensa viene de la justicia. Para mí, del órgano justicia, de todo el entramado judicial de leyes que hay que no protegen realmente la libertad de expresión. Y obviamente, pues, hay que hacer autoprotección. Las empresas, pues, nos proveen de vehículos, de seguros e incluso de los chalecos, porque a veces no podemos hacer nada más. La labor que desempeñan los periodistas judiciales puede describirse en una frase de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Si tienen una historia interesante y la quieren contar, nos pueden escribir a crónicascalihoy@hotmail.com. Además de encontrarnos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como @CaliHoy1. Si se perdieron algún capítulo de nuestro programa, los pueden encontrar en YouTube en nuestro canal oficial CEPA FCP. Nos vemos el próximo miércoles con más historias de la Sucursal del Cielo.